Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el tema de la imputación de pagos. Cuando se da una imputación de pagos, se da cuando el contribuyente paga de forma total o parcial a la administración de impuestos una deuda que tiene pendiente y lo que va a hacer la administración de impuestos es distribuir esa suma pagada de forma proporcional entre el impuesto, entre los intereses, entre las sanciones, anticipos y retenciones. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor. En el presente caso, el contribuyente debe por concepto de impuestos la suma de 500 millones de pesos, debe por intereses 50 millones de pesos y debe por sanciones 30 millones de pesos para darnos un total de deuda de 580 millones de pesos. Pero ese mismo contribuyente realizó un abono de 200 millones de pesos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es distribuir esos 200 millones de pesos entre el impuesto, los intereses y las sanciones. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular el porcentaje de estos conceptos. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿a qué porcentaje equivale 500 millones de pesos por concepto de impuestos sobre un total de 580 millones de pesos? Entonces, equivale al 86%. Luego nos preguntamos a qué porcentaje equivale el total de 50 millones de pesos por concepto de intereses sobre un total de 580 millones de pesos, equivale al 9%. Y luego nos preguntamos a qué porcentaje equivale 30 millones de pesos por concepto de sanciones sobre un total de 580 millones de pesos, equivale al 5%. Ya sabiendo esos porcentajes, entonces vamos a hacer la distribución de pagos. Entonces, ¿a cuánto equivale el 86% sobre un total de 200 millones de pesos? Equivale a 172 millones. Lo que quiere decir es que esos 172 millones se va a destinar para el pago del impuesto. ¿A cuánto equivale el 9% sobre un total de 200 millones de pesos? Equivale a 18 millones de pesos, que son los que se van a destinar para el pago de los intereses. ¿Y a cuánto equivale el 5% sobre 200 millones de pesos? Equivale a 10 millones de pesos. Entonces, los 10 millones de pesos se van a destinar para el pago de las sanciones y eso nos da un total de 200 millones de pesos. Esa es la forma como se realiza la imputación de pagos según el artículo 804 del Estatuto Tributario. Por último, debemos aclarar que una deuda se entenderá 100% cubierta y deja de producir intereses siempre que se cubra el 100% del capital o el valor del impuesto. Pero aquí debemos tener en cuenta que así se consigne un valor superior al capital, si producto de la imputación de pagos no se cubre el total del valor del capital, no se entiende extinguida la obligación tributaria.